Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen. La Guaira pisa muy fuerte. El equipo de Juan Domingo Tolizano lidera con puntaje perfecto el cuadrangular A tras derrotar a Anzoátegui en el Olímpico. Táchira está en la cúspide del cuadrangular B. Otro gol de Brian Castillo sirvió para que el aurinegro derrotara a Metropolitanos y sume 2 victorias en sus 2 presentaciones. Carabobo y Puerto Cabello no se hicieron daño. El equipo de Merino desaprovechó la localía y ahora viajará a San Cristóbal buscando el liderato del grupo. De todo esto y más hablaremos en esta edición, como siempre, de lunes de Modo Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Modo Fútbol. Como todos los lunes acostumbramos a acompañarlos a ustedes, a revisar todo lo que ocurre jornada a jornada de nuestro amado fútbol, nuestro fútbol venezolano, la Liga Fútbol, la Liga Banco de Venezuela. Se cumplió la segunda fecha de los cuadrangulares de la fase final del torneo Apertura y como bien decían los titulares, hay una tendencia marcada ya a enfilarse, sobre todo, o más o menos visualizarse por dónde podría darse una final en este torneo de Apertura. Y es que hay equipos que están pisando muy fuerte, el Deportivo La Guaira, el Deportivo Táchira, hasta el propio Carabobo. Son equipos que están dando la batalla y demostrando por qué fueron los más regulares en la fase de 13 fechas del inicio del torneo de Apertura. Estaremos hoy, como siempre, junto con ustedes y con un invitado especial, como ha sido costumbre ya los últimos Modo Fútbol. Coquito Santoro, primero, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, y ya lo decías, continuamos con la misma tendencia de lo que fue la fase regular. Además, este fin de semana tuvimos encuentros, algunos que nos dejaron con ganas de más y otros que fueron totalmente emocionantes, desde el minuto 1 al 90, como fue ese último de la noche de ayer entre La Guaira y Anzoátegui. Así que ya estamos listos para analizar todo lo que ocurrió esa segunda jornada. Hubo mucha intensidad, Juan, en lo que ocurrió ayer, sobre todo en el trepidante final del UCB contra Portuguesa y La Guaira, el partido de La Guaira que también pues tuvo momentos interesantes y se está jugando buen fútbol en esta fase final. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, pero creo que antes de meternos en esos detalles, tenemos que presentar a nuestro invitado. Ya nos acompaña aquí Hernán Rodríguez, por supuesto, amigo de la casa, hombre de fútbol, reconocido, narrador también, para mí uno de los mejores del país. Hernán, lo digo. Tú sabes que ayer salió un video que salen estas dos voces, ¿no? Sí, salen imagínate. ¿verdad? Me encanta, el de Día de las verdad, Madres. el Día de las Madres Sí. de la Federación Venezolana de Fútbol, y tenerlos a los dos hoy sentados acá siempre es emocionante porque son esas voces que además de que ya uno los conoce, como tú lo dices, autorizadas en el fútbol, son los que nos ponen la piel de gallina en cada una de esas promociones que hace nuestra federación y qué honor, ¿no? Y aparte Hernán también con el Caracas Fútbol Club, También. narrador del circuito oficial del Caracas Fútbol Club. Bueno, ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido, gracias. qué gusto tenerte con nosotros. Gracias en serio por invitarme, por compartir. Siento que además estamos en una fase final que la vamos a disfrutar porque justamente tú lo decías en la previa, en la presentación, creo que hay 3 equipos que pintan para pelear sí o sí por el torneo. Y bueno, justamente se ha visto en la consistencia, no solo en la fase final, sino ya en la fase regular del torneo. Así que de una u otra manera es revalidar lo que vienen haciendo a lo largo del semestre. Demostrando lo que dice Hernán, vamos a chequear inmediatamente la tabla de posiciones de cómo van los 2 cuadrangulares de nuestra fase final. Está Coqui, el cuadrangular A, que se jugó el día domingo, y el cuadrangular B, que se jugó los 2 partidos el día sábado. Así es, vamos a revisar primero ese cuadrangular A. La Guaira ya con puntaje perfecto, 6 puntos para los de Juan Domingo Tolizano. Después lo sigue UCB con 2 tantos, Portuguesa y Anzoátegui con 1 punto cada uno. El único equipo que ha podido ganar en el cuadrangular A en estas primeras 2 fechas es Deportivo La Guaira. Sí. Eso le permite ya tomar una ventaja de hasta 4 puntos con respecto a UCB cuando viene ahora el ida y vuelta ante UCB.
Es decir, La Guaira. Se van a ver las caras en la Esta jornada 3 y la sí. 4. Correcto. Que esto es formato tipo Champions. O sea, se juega Formato espejo. formato espejo. El último partido, el tercer partido de la primera vuelta es el primero de la segunda primero vuelta. dando la visita, el Sí. que fue local anteriormente. Por eso lo decía, viene esa ida y vuelta donde ya incluso La Guaira podría definir el grupo. Claro. Ojo, UCB es un rival muy fuerte. De hecho, veíamos la posición en la que terminaba en la fase regular. Quizás el arranque a nivel de resultados no ha sido el deseado para el equipo de Daniel Sasso, pero no queremos decir con esto que ya la tarea esté hecha para Deportivo La Guaira, pero sin duda ha dado pasos firmes hacia esa final. Sin No, embargo, es que esa- UCB tiene en sus manos, en esos dos partidos, Revertirlo. revertir todo eso, ¿no? No, y que además ayer se le escapó esa victoria cerca del final que de una lo hubiese puesto muy cerca de la clasificación frente a Deportivo La Guaira. Y es justamente los equipos, Coqui, Sí. antes de analizar el cuadrangular B, es que es tan difícil. Esto es un formato también parecido a Copa Conmebol Sudamericana, que solamente el líder es el que trasciende. En este Claro. caso pasa a la final. Por eso es que ayer, por ejemplo, en ese partido UCB Portuguesa, los dos equipos iban era a ganar, no que el resultado, a cuidar el empate que nos sirve. No, a veces cuando hay un equipo que tiene el andar, por ejemplo, el Deportivo La Guaira, no puedes estar pensando en el empate. Tienes que ir sí o sí, a ganar sí o sí para poder aspirar No, a algo. y además entendiendo Porque la clasifica actualidad, uno. además entendiendo la actualidad del Deportivo La Guaira, si bien, y ya lo vamos a analizar más adelante, por momentos, y de hecho lo hablamos en la rueda de prensa con Juan Domingo Tolizano, pareciera que la defensa le cuesta un poco y da algunos espacios. La verdad es que, y creo que aquí coincidimos y hemos coincidido a lo largo de este torneo, que no hay un equipo jugando mejor fútbol que el Deportivo La Guaira. No, no, sin duda. Es el equipo en mejor forma. No en vano tiene 7 victorias y 2 empates en los últimos 9 partidos contando Exacto. Supercopa. Sí, ya son Algo 9, impresionante. ya son 9 partidos. El cuadrangular Sí. B tiene a Táchira Coqui también con puntaje perfecto. Así es, 6 puntos para Táchira, pero acá es un poco diferente el panorama porque Carabobo sí está un poco más cerca, con 4, Puerto Cabello solo tiene un tanto y Metropolitanos no ha logrado sumar en estas 2 primeras fechas de lo que es esta fase final del torneo de apertura, muchachos. Todo esto también tenemos que agregarle, como bien decía Juan, lo que va a ser la próxima fecha. La próxima fecha va a ser súper interesante. Sí. Eso lo vamos a analizar más adelante, pero La Guaira UCB se van a ver las caras y Táchira con Carabobo. Justamente los dos equipos que Ahí va a ser están en los súper primeros clave. lugares de cada Yo creo grupo. que esa ida y vuelta entre Táchira y Carabobo va a ser mucho más clave que la de UCB La Guaira, al menos por Porque lo la que se distancia ve es más ahora corta, mismo, claro. claro. Exactamente. Bueno, momento de hacer una pequeña pausa para meternos de una vez en cada uno de los partidos que se jugaron este fin de semana. Esto es Modo Fútbol. Y me hacían falta, ¿eh? Me hace mucha falta. Los ¿Usted lunes se no fue estar a aquí. cantar? No, me Quédese fui a un tranquilo. concierto, pero aquí estamos. Ya venimos. Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Ante cada encuentro preparo mi mente para lo mejor. Llevo con orgullo el color que me representa, la pasión del fútbol venezolano. Hoy sigo viviendo la emoción con mi selección, siendo el capitán de mi suerte, porque ganar fuera de la cancha es fácil cuando sabes dónde jugar. Mano, tengo fe y también la mejor fortuna en triunfobet.com. A ver, la jornada comenzó el día sábado en Valencia, donde Carabobo estaba enfrentando al cuadro de Puerto Cabello, Sí. un derbi regional, un partido por lo que tenía el marco alrededor. Uno pensaba, bueno, va a ser un partido de goles, un partido intenso. Creo que quedaron en deuda. Sin embargo, las gradas pues tuvieron bastante No, color, a ver, con yo creo presencia que- de las dos fanaticadas. Te iba a decir, esos son 2 equipos que la fanaticada siempre los acompaña. Sí, responde, claro Sí. que sí. Pero, a ver, creo que Carabobo tenía la oportunidad, sobre todo entendiendo que Academia Puerto Cabello tiene bajas importantes por ausencia, por sanciones y por algunas lesiones, y al final Carabobo no le sacó provecho. 0-0 en un partido con
le conté, Juan, te lo comentaba ayer, un par de ocasiones claras. Sí, que ambas de Carabobo. Ambas de Carabobo, pero por lo demás, un partido bastante anodino. Sí, un partido en que el sistema defensivo de ambos equipos es el que fue el punto alto. Podríamos decir, logró neutralizar las virtudes del rival. Ya tú lo decías, la obligación parecía recaer más del lado de Carabobo, no solamente por ser local en el partido, sino porque Puerto Cabello se presentaba hasta con 9 bajas entre sanciones y lesiones. Hacía mucho énfasis en esto el técnico Vasco Faisca en la rueda de prensa posterior al partido. Además, tenía un día menos de descanso de su compromiso internacional. Ambos equipos el miércoles. Y Carabobo el martes. Correcto. Ambos equipos habían tenido semana internacional. Pero están dentro de los tiempos establecidos, claro. ¿no? Mínimo 48 Claro, horas. pero Pero tenía fíjate, 24 horas menos de descanso que Carabobo. El desgaste que ha tenido Carabobo en los últimos 2 encuentros en casa, de encuentros internacionales, con los chaparrones de agua que han caído justamente esos días, ha sido También pesa, claro. súper importante. O sea, hace 3 semanas ya el encuentro fue súper complicado. De hecho, se retrasó por la cantidad de lluvia que estaba cayendo. Era una tormenta que no paraba. Este martes volvió a ocurrir lo mismo. Ese desgaste también hay que tomarlo en cuenta, a pesar de que Academia tenía un día menos de descanso. Termina siendo figura el arquero Eduardo Herrera, salvadas como esa cuando... Nunca entendí por qué puso la cabeza. O sea, no, date cuenta, parecía un defensor. Pero o sea, es que el balón venía a un compañero. Claro, pero El balón iba de un compañero. Pero no fue una sesión, entiendo que no fue una sesión. Tendríamos que verla de nuevo, pero a mí no me parecía sesión. Por eso se da el despeje sobre la línea de cabeza de Eduardo Herrera, pero antes había sido exigido en el primer tiempo con un cabezazo de Flavián Londoño, que esta vez sí fue titular, y luego en la segunda mitad con un remate de cabeza de Cristian Cañozales, que fueron las 2 ocasiones más claras que pudo generar Carabobo. Puerto Cabello tuvo más la pelota, marcadamente fue superior en la posesión, pero era una posesión estéril. Era un Puerto Cabello que llegaba a 3/4 de cancha y no lograba profundizar, fallaba en ese pase de finalización. Por eso es que Carabobo, a pesar de tener menos el balón, fue el que estuvo más cerca del gol. A ver, Hernán, te Pero pregunto. eso es algo que es característico de Carabobo. Carabobo Sí. ha encontrado la manera de competir incluso cuando de repente el rival domina más la pelota, cuando el rival tiene ocasiones más claras. Carabobo ha tenido esa maña, digámoslo así, pero te pregunto, en el buen ¿tú sentido. ves a ¿no? este Carabobo tan fuerte como el Carabobo que vimos en los 2 torneos del año pasado? Yo creo que Carabobo tiene el potencial. ¿Lo ves mejor? Yo creo que, no sé si mejor, pero Ok. tiene el potencial y tiene el oficio como para lograr competir hoy por hoy en cualquier contexto. A ver, ha tenido que enfrentar algunas bajas. Por ejemplo, este equipo tiene un 9 titular que es Flavián Londoño. Sin embargo, tiene rato que no está al 100% por el tema físico. Y creo que eso también le está pegando a Carabobo, porque Londoño, cuando comenzó la campaña, que estaba sano, que llegó, Estaba fino. estaba fino. Ese iba a ser el 9 de este Y equipo. Ya fíjate- nadie echaba de menos ni a Paolaza ni a nadie. Pero este Se año además lesionó está y pasando algo y ahora importante. Carabobo no es un equipo que te aplasta con goles. No, y además cuando te vas hacia la parte de atrás, a la defensa, veíamos a los 2 extranjeros al principio estar muy constante en Sí, todas las es alineaciones. verdad. Y Neira, de, que y de repente se ha lesionó. empezado a cambiar eso. Ha habido como un híbrido allí también en los centrales, algo que no veíamos el año pasado. Pero sigue siendo un equipo muy sólido defensivamente. Y creo que sobre esa solidez defensiva es que reposan sus opciones de ser finalista. Por lo que tú bien decías, la producción goleadora de Carabobo en este semestre ha mermado. Sí. Sí. Ha mermado. Es un equipo que quizás sí tiene en formas la posibilidad de atacar, de llevar peligro, pero como apuntaba el propio Diego Merino en la rueda de prensa, esa decisión final, esa finalización de la jugada es donde está quedando a deber quizás Carabobo hasta ahora. La nota positiva es quizás que Flavián Londoño pudo ahora ser titular. Sí. Como tú bien dices, no ha estado al 100%, ha arrastrado molestias físicas, pero si pudo ser titular es que quizás está recuperado ya en lo físico y lo que le falta es el ritmo, y el ritmo de juego lo Claro. consigue con Y minutos. otra cosa que tiene este Carabobo, Hernán, Coqui, es que tiene más profundidad con respecto al del año pasado. Claro. Este equipo se armó mejor, tiene más extranjeros, que quizás ha contado con algunas lesiones. Tiene gente joven, algo que ha le sufrido costaba el lesiones, año pasado. sí, que ha sufrido lesiones como la de Neira, por ejemplo, que venía siendo un central titular, que marcaba diferencia en las 2 áreas. Eso también puede haber influido. Academia Puerto Cabello, muchachos, yo creo que van a enfilar baterías hacia la Copa Sudamericana.
No lo estoy diciendo que van a regalar el cuadrangular, pero esa posibilidad de... No la quieren desperdiciar, claro. Claro. Lo tienen ahí. Le ganaron a Vasco y se metieron de nuevo con números que son matemáticamente posibles. Yo creo que entendiendo el tema de las bajas en el torneo local, son 6 partidos los que tiene un grupo de futbolistas. Pero ya va suspendidos. recuperando piezas importantes. Poco a poco, Ya ya Gerardo 2. Padrón jugó este partido. En el próximo estará Junior Paredes, su gran referente de área, su goleador. Si bien es cierto, queda un poco relegado con un punto en estas primeras 2 fechas, cuando Táchira sumó completo, como ya vimos al repasar la tabla, lo cierto es que en este duelo directo contra Metropolitanos, los equipos que quedaron abajo o que están abajo en el cuadrangular B, si alguno de los dos logra ganar ambos partidos, sumar los 6 puntos, se mete en la pelea. Claro. Pues reaviva sus posibilidades. Yo creo que igual va a seguir apuntando a eso Puerto Cabello, porque recuperando piezas va a tener la profundidad para tratar de Lo que encarar pasa ambos es que frentes. creo que hay algunas que no le dan las matemáticas para volver en la liguilla, ¿no? Volverían, pero hacia el cierre de la misma. El Hacia caso el de Luis cierre. Romero, pero no ha sido un dolor de cabeza No, la porque ausencia de Eduardo Luis Romero. Herrera- porque- A ver, terminó siendo Academia figura, por tiene ejemplo. Academia y lo hemos hablado muchas veces cuando la gente pregunta por qué subió el límite de extranjeros y lo que explicamos siempre acá, en busca también de esa profundidad. Claro. Y si alguien lo supo hacer bien, sin duda, en ese Academia. aspecto es Academia. Sí. Y a lo largo del torneo regular vimos cómo poco a poco se fueron adaptando todos esos extranjeros, porque era como la duda que teníamos todos, ¿va a poder todos estos extranjeros, además todos de nacionalidades diferentes, Sí. adaptarse además al estilo de un técnico nuevo y extranjero también? Y se ha ido poco a poco entendiendo, han ido tomando forma y por eso están hoy en esta liguilla también. A ver, ¿cuáles eran las bajas más sensibles de Puerto Cabello en ese carrusel de sanciones? Gerardo Padrón, por Gerardo ejemplo. Padrón, ya lo recuperaron, y Junior Paredes. No quiere decir que los otros no sean jugadores importantes, sino que Luis Romero ha sido bien suplido por Sí. Eduardo Herrera. Luis Cassiani no está, pero está Ricardo Mangana, que hizo un partido correcto. Es un jugador también con una formación europea, que dejó grata impresión en los primeros partidos. Extrañan a un central, bueno, pero tienen a Meirel Sinjay, tienen también a Momo Valle, que es una de las figuras del torneo, de la participación de Puerto Cabello. Creo que las otras ausencias las han Se sabido cubren cubrir bien. o tienen la Pero es profundidad para porque, cubrirlas. porque tienen un equipo para Claro, hacerlo. Sí. Por eso creo que Puerto Cabello va a seguir dando batalla en los 2 frentes, va a seguir apuntando o pensando en los 2 frentes, aunque en ambos tiene que enfrentar una cuesta. Siento que depende mucho de lo que ocurra en la próxima jornada. en Sobre su- todo en eso. su Por cierto episodio. que sobre todo eso. durante la semana en el encuentro de Carabobo en Copa Internacional estaba Vasco Faisca Vasco Faisca estaba ahí en el- presenciando el encuentro ahí en el estadio. Bueno, observando, ¿no? Un Viendo poco, a su próximo sí, rival, a su seguramente. rival y disfrutando también del A torneo ver, internacional. yo no tengo una referencia de haber visto un mismo equipo en 2 partidos consecutivos generar tanto y marcar tan poco como Táchira. Y eso fue lo que pasó en Copa Libertadores contra Liga Deportiva Sí. Universitaria de Quito y contra Metropolitanos. Y nos vamos a ir a San Cristóbal con la victoria del cuadro aurinegro. Esto es es una pequeña liguilla. Aquí vale mucho el tema de los goles también Sí. a la hora de establecer una diferencia, pero lo importante, me imagino, que en la casa aurinegra es que Táchira ganó. Claro, pero sigue la pero preocupación de por Greco- qué desperdicia tantas ocasiones que genera. No sé si lo recuerdas, en ese último encuentro que fue contra Carabobo, que estuvimos presentes en rueda de prensa, Pérez Greco hablaba de eso, que decía que no le molesta cómo está jugando el equipo, que el equipo está generando, pero está faltando justamente eso, ¿no? Que llegue el gol, y ha sido la constante durante todo el año. Ahí estábamos viendo el gol de Brian Castillo, una muy buena jugada orquestada entre Mauri Secova, Sosa, que centra con la pierna derecha, y la buena definición de Castillo, que se está convirtiendo en el hombre de los goles claves del Deportivo Táchira en los últimos partidos. Claro, esa es la otra lectura del momento de Táchira. Ciertamente, en la competición internacional ante Liga de Quito, fueron más de 30 remates, 30 remates durante el partido. Y eso se tradujo solo en 2 goles. En este partido también tuvo más de 30 remates Táchira y apenas pudo marcar una vez. Si lo ves desde ese punto de vista, claro, tiene que alarmar el tema de la definición, de la finalización de las jugadas. Pero está la otra lectura, se enrachó Brian Castillo. No, y que también está la lectura del cuerpo técnico que dice, estoy llegando al arco, estoy generando ocasiones. Entonces, es cuestión de que en algún momento comiencen a caer los goles. O sea, ¿cómo tú vas a
influir como entrenador en la decisión final de un futbolista a la hora de ¿Es culpa anotar de un un gol? cuerpo técnico que Lucas Cano falle tantos goles? No. O sea, es lo que yo pregunto. O sea, No está bajo el control No de- es por defender a Pérez Greco ni nada por el estilo, pero pana, o sea, tiene el santo volteado Cano. Pero es que lo acaba de decir Hernán. El funcionamiento del equipo pasa en buena parte o en mayor parte por la mano del técnico. Pero esa decisión final del Claro. jugador es Ahí individual. no puede hacer nada, claro. No Ahí está en puede hacer control. nada. No está en control de Pérez Greco. A veces ni siquiera el futbolista, porque muchas veces también tiene que ver con la intervención que tenga otro jugador. Tú puedes haber decidido muy bien, pero otro jugador, bueno, tuvo la oportunidad El arquero está en su noche. Claro, o sea, hay cosas que escapan del control específicamente del cuerpo técnico. Esa jugada que generó algún debate también sobre el final del partido. Le costó mucho a No Metro. fue ¿ah? penal, ¿ah? Sí. Para mí no es penal. No es penal. Para mí no es penal. No sé si ustedes coinciden. No, No, me parece no. que no es penal. Hubo también una entrada en algún momento, creo que no tenemos la repetición, donde me parecía una posible roja en un momento, pero bueno, ahí estamos viendo una victoria final 1-0 de Táchira sobre Metropolitanos, y es lo que te digo. O sea, con un partido donde generas tantas Claro. ocasiones, terminas, no voy a decir pidiendo la hora, pero ahí, pero ahí yo de sí que creo que un error que cometa tu sistema defensivo, A pum, te empataron el partido. A Metropolitanos le costó muchísimo también el juego, ¿no? Sí, o sea, sí, creo se que le vio dio muy todos superado. los espacios a Táchira para que Táchira hiciera el juego que sabe hacer. Si no me equivoco, una ocasión clara tuvo Metro, una de Miku, ¿no? Un par, una par. ocasión de Miku Fedor temprano Sí. en el partido, también en la primera Pero mitad lo recuerdo típico. Que estaba un remate 0-0. de media distancia de Claro. Jason Ramírez Chacón, pero no fue ese Metropolitanos que hemos visto en presentaciones anteriores que genera. Sobre todo Porque- en los primeros tiempos. Claro, porque Metropolitanos es un equipo que su fortaleza estaba justamente o ha estado justamente en que genera ocasiones. Quizás su falencia era defensiva. Esta vez le costó generar a Metropolitanos, pero creo que hay que volver sobre lo que habíamos dicho. Metropolitanos se mete con lo justo en esta fase final. Es un equipo que está en proyección quizás más para un segundo semestre del año por esa reestructuración. Luego de 6 años con un técnico. El larguísimo ciclo de José María Mora Es está así. relanzándose Metropolitanos y creo que su proyección está más para el torneo clausura. El balance de Metro de esta apertura creo que no va a ser malo. Sí, no me parece. No me parece mal. Es un equipo que se está adaptando a la idea de juego de su nuevo técnico. Muchos juveniles también. Muchos juveniles. Hay algunas decisiones que toma Marcenaro en cuanto a ubicación de futbolistas en algunas posiciones que creo que no cuenta con el profesor Walter Araujo Sano, y hay Claro. que decirlo, este equipo No, pero lo decimos funciona siempre, con cuando el Walter relojito. Araujo está en el medio del campo, Cuando anda todo bien Araujo, cambia. este equipo anda bien. No, el mismo Nicolás Fedor, Miku, ha estado lidiando con molestias, Sí. ha guapeado porque el equipo lo necesita para estar allí en cancha, pero no está al 100%. Tiene un muy buen lateral derecho que es Jaque, que no estuvo en el partido contra Táchira. Me parece una de las muy buenas importaciones que Sí, tiene el campeonato. Si hablamos del otro grupo, de las opciones que tenía Puerto Cabello, ¿ven ya sin opción a Metropolitanos? No sin opción. En queda matemática la mucho. Lo tiene, que pasa es que es pero- muy temprano para hablar porque puede pasar un descalabro. Porque, con ojo, que- el formato sigue siendo el mismo. Claro. Clasifica Y uno es solo, lo que ¿no? dicen ustedes, o sea, viene un enfrentamiento espejo, ¿no? El ida y vuelta entre Claro, los dos si sumas equipos. 6 allí, El que sume 6 ahí se mete en la carrera. Claro. Entonces, Pero visto lo visto. Ya digo, no A de ver. tema matemático, es viendo Yo justamente creo- el rendimiento yo de creo lo que que... el fútbol y los resultados te están diciendo que hay 3 equipos que son Sí, fuertes claro. candidatos. Más allá de que yo le pregunte cada rueda de prensa a Juan Domingo Tolizano si asume su favoritismo y me dice que no, cada vez siempre le huye al favoritismo que tiene el Deportivo La Guaira, pero los claro, resultados pero te lo ayer dicen. decía algo, y obviamente no vamos a Resultados y analizar el juego. juego, pero tú le hiciste una pregunta muy interesante a Juan Domingo, si este es el equipo que más le gusta futbolísticamente Que ha tenido. de los que ha tenido. Y tú sabes, al principio no quería como decirlo mucho, pero después, bueno, admitió que lo ha conversado hasta en su casa con su señora esposa, de que sin duda, más allá de lo que le ha dejado cada uno de los equipos que ha dirigido, de los grupos que ha tenido, que sin duda el fútbol que está mostrando este Deportivo La Guaira le da un gustito Y especial. eso lo vamos a ver ahora en breve cuando revisemos el resultado, la victoria del Deportivo La Guaira, nos vamos a dar cuenta cómo es un equipo que además
se adecúa a las circunstancias. Y sabe Que tiene recuperarse. distintos recursos. Tiene múltiples recursos, que cuando es presionado, que cuando se le acerca, cuando hay un error, que le marcan, que se pone, ahí mismo Es lo rápido, resuelve. es intenso, tiene buen manejo de Es pelota. un equipazo el Deportivo La Guaira. Vamos a hacer la pausa para meternos en el cuadrangular A cuando vengamos en la segunda fecha. Esto es Modo Fútbol. Hoy con Hernán Rodríguez. Empire Kiway presenta el nuevo integrante del Team ECA, Salomón Rondón. ECA Empire Kiway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. Bien, nos vamos al Estadio Olímpico de la UCB, que tuvo actividad por partida doble en el cuadrangular A de nuestro fútbol en el torneo de apertura. Yo tuve al mediodía, listo, me fui al estadio, voy a ver los dos partidos. No tuvo compromisos del Día de la Madre, ¿no? Me faltó fue, no, porque mamá está en San Cristóbal. Que le mandamos un abrazo. Un gran abrazo a mamá, pero me faltó fue llevarla, no sé, la cuestión para la playa, para atenderla ahí, ver el partido en el entretiempo. Pero la pasamos muy bien porque fueron dos partidos realmente atractivos. El primero, un empate entre UCB y Portuguesa 2-2. ¿Sabes que tenía la oportunidad de estar sentado viendo el juego con Mon López? Tenía a su hijo Aitor en la cancha y llegó Michel Covea, que es su yerno. Su yerno. Yo dije nuero. Dijiste nuero ayer en la transmisión. Pero bueno, es su yerno, el Estaba jugador del toda Caracas. la familia viendo a Aitor y conversaba. El yerno de Mon, no de Aitor. Exacto. Le digo yo a Mon López, le digo, Mon, ¿qué te parece este portugués? Y me dice, este equipo seguramente no va a llegar a la final, pero va a incomodar a todos los del grupo. Y eso fue lo que vimos ayer, Juan, en ese UCB 2, Portuguesa 2. Ojo que no estoy descartando a Portuguesa. Sí. Digo la opinión que me da uno de los que estaba viendo el partido. Pero No, y una opinión acertada, porque si te pones a ver en la jornada anterior, Portuguesa incomodó y bastante a La Guaira. Muchísimo. Creo que es de los equipos que más ha hecho deslucir A La el Guaira, funcionamiento sí. de La Guaira, que con oficio supo sacar adelante el partido y ganarlo, y lo decíamos, mostrando chapa. Allí la Guaira ganó ese partido, pero Portuguesa le generó muchísimo a La Guaira. Y ahora contra UCB también fue un hueso duro de roer ante un equipo que sobre el papel, por nómina, por su actualidad, por cómo trabaja, por cómo preparó la temporada, es claro favorito ¿qué UCB. le está pasando a UCB, muchachos? Está recibiendo muchos goles. Te la Recibe pongo. muchos goles. Sí, nos vamos a los números, a lo Recibió práctico. 7 en dos partidos ahorita en esta fase final. Por eso está recibiendo muchísimos goles. Algo, Pero podría ser una desconcentración. O sea, son porque el 9 talento- goles en los últimos 3 ¿Te partidos. acuerdas Sí, que el talento Daniel lo Sasso tienes. nos dijo en una rueda de prensa, es que mi equipo no está marcando goles? Ahora los está marcando, pero también los recibe, que es el problema, ¿no? Exactamente, no está siendo equilibrado, no está siendo el UCB que nos tenía acostumbrados, un equipo que se hacía fuerte desde el cero en su arco. Repito, son 9 goles en los últimos 3 partidos. Eso es lo que está pasando. Y creo que por lo mismo, Daniel Sasso trató de buscarle una vuelta en el 11 titular en este partido. Veíamos Y en allí el esquema medio, incluso. claro, a Solé, como el 5 posicional, siendo el encargado de darle salida limpia, y lo veíamos acompañado por Joan Cumana y por Kendry Mendoza. Kendry Mendoza. Creo que trataba de buscar justamente ese equilibrio, esa estabilidad que no vio o que no tuvo UCB en los 2 partidos más recientes. Aparte pero que sí. Daniel A Sasso ver. tampoco ha estado en los últimos 2 partidos en el banquillo, ¿no? Es Está cierto suspendido. también. Pero podría venir esta cantidad de goles que se ha recibido por una falta de concentración de los jugadores. O sea, el esquema lo tienes, los jugadores con nombre los tienes y que ya saben jugar bastante bien en nuestro fútbol, ¿no? Porque eso también es importante y sobre todo cuando uno habla con jugadores extranjeros que tienen poco tiempo en el país y dicen, no, pero es que uno a veces viene, piensa que esto va a ser una liga fácil y luego te das cuenta de lo complicada, Complicado, lo sí. complicada que es la liga venezolana.
Pudiese ser, a raíz de todo eso, de que Sasso tuvo estas suspensiones, etcétera, una falta de concentración desde algún punto de la cancha. O lo ven como un tema de timing. O sea, es un tema de la curva de rendimiento que inevitablemente hay un momento de la temporada en el que hay un bajón de rendimiento y justamente estás coincidiendo con esto. Llegó en el peor momento posible. Claro, y además, por ejemplo, tú lo decíamos lo de Portuguesa. Portuguesa tiene una característica. Ayer lo estaba perdiendo 2-1 al minuto 90 y al 95 lo empata. Es decir, la capacidad de concentración, la capacidad de competir y de siempre ir al frente, porque otro equipo de repente te hace un gol en el 90 y tú dices, bueno, la partida se perdió. Pero no, lo siguió intentando hasta el final y yo creo que es uno de los méritos del equipo que dirige Giancarlo Maldonado. Totalmente. Bueno, muy a lo Carlitos Maldonado. Pero es un equipo muy valiente, ¿no? Y sobre todo con toda la historia que bueno, no quiero siempre alegar eso como recurso, de que es un equipo que se armó a última hora, de jugadores que quizás incluso estaban pensando dónde iban a conseguir un espacio y lo consiguieron fue en Portuguesa. Es un equipo trabajado, Juan, o sea, por cómo juega, por cómo se ve. Yo sí le veo detalles defensivos a Portuguesa que tiene que corregir y esto parte justamente del poco tiempo que tuvieron para prepararse. Por ejemplo, No, ni de la manera que tuvieron que armar el equipo. ayer Kevin de la Hoz, o sea, incluso dejó la cancha, metieron a Escudero, de verdad que se movió para la banda derecha Kevin de la Hoz. Se movió a la banda También la derecha. expulsión modificó. Pasa Mira, mucho trabajo en zona defensiva portuguesa cuando parece que está tranquilo en la cancha. Yo Entonces quiero- son temas que tiene que mejorar ahí, Giancarlo. Sé que lo hemos destacado varias veces, pero lo de Aitor. Lo de Aitor No, López, bueno, justo tú hablabas de Mon, de su tremendo padre momento. que estaba en la cancha. Me imagino que extremadamente contento de poder ver la actualidad que tiene Aitor. Ahora sí creo que podemos decir que es el mejor momento de su carrera. Sin duda, creo que ha sido en el que más tiempo ha podido jugar y ser constante. Claro, Además, lo están respetando las lesiones y que uno deseamos no lo quiere decir que mucho, se pero mantenga así. Me decía Mon López que tiene 3 roturas de ligamentos. ¿Tú sabes lo que es eso? No es 3 fácil roturas convivir de con eso. ligamentos tiene Aitor López encima. y Aitor no tiene tanta edad tampoco. No. 25, Vale, 26 él estuvo años. en el preolímpico, Sí. no sino el En el anterior. anterior. Sí, está alrededor de los 26 años, Claro. 25, Sí, 26 sí. años. Pero es un ejemplo de Es que persistencia. tú lo ves, o sea, lo hemos visto tan poco por las lesiones, que tú lo ves y dices, ¿dónde está este tipo? Vale, que tremendo jugador el que tiene Portuguesa. Sí, ojalá de verdad se pueda mantener porque es de eso tal cual. Primero, el talento que tiene y segundo, esas historias de perseverancia, de mantenerse a pesar de todo eso. Sin duda, probablemente su familia. La familia ha futbolera sido- tiene ha que sido ser clave, fundamental. en Ahí se esto. respira fútbol, ahí en Sí, ese caso. Mira, retomando lo de Giancarlo, creo que uno de ustedes dos lo mencionaba esta palabra. Creo que algo que define o el sello que ya comienza a asomar Giancarlo Maldonado es que es valiente. Su equipo es valiente. Corajudo, sí. ¿Por qué? Porque es, lo que hemos podido, la lectura que nos ha dejado sobre todo este semestre, es que es un Portuguesa que va siempre hacia adelante. Con todo y las falencias que pueda tener en defensa, va a buscar el arco rival de forma constante. Ayer sufrió una expulsión en el primer tiempo, la de Christopher Montaña. Y no hubo un ningún cambio, movimiento para replegarse. Puso a Soto, acercó más a Soto. Estaba Soto como el cortador y Cermeño retrasó unos metros. Sí, pero porque no Cermeño es enganche. Claro, aquí Con 11 tuvo que juega- retrasar unos metros, pero no hubo ningún cambio para replegarse, para encerrarse. No, este fue un equipo que buscó el arco contrario. En todo momento sus movimientos son atrevidos, son movimientos para buscar algo. Y por eso tuvo el premio, ese gol de Rodrigo Febres ya en la última jugada del partido para empatar ante un UCB que se había ido adelante minutos antes, con el primer gol profesional de Alexander Granco. También destacar que es el primer jugador año 2008 que marca en la Liga Fútbol. Entró bien el chamo, fue una de las variantes de Daniel Sasso. Desde el segundo tiempo. Terminó protagonizando las dos más claras que tuvo UCB sobre el cierre del partido. En una, con oposición, con marca, logró cruzar el balón, pasó cerquita el poste, y la otra, ese despeje incompleto que le queda suelto y que logra transformar en el gol, le daba la ventaja a UCB y lo que parecía 3 puntos que encaminaban el grupo. Íbamos a tener un escenario muy similar en ambos cuadrangulares. A la postre, el gol de Rodrigo Febres cambió todo. 90+6, ¿no? Claro, Llega el 96. Rodrigo Febres. El empate no fue favorable para ninguno de los dos, porque los dos Es lo que necesitaban te la digo, o victoria. sea, y aparte que un punto aquí no te sirve cuando hay un equipo Por desprendido como la eso, Guaira. mientras el otro siga sumando 3, tú no puedes Claro. seguir sumando de a 1. Y ahora es importante entonces la próxima jornada en la que UCB va a tener la oportunidad de
sacarle Restarle. puntos o ganarle puntos, en este caso al... Vamos Mira. a analizar a continuación el partido de La Guaira, Coqui, pero me gustó lo que dijo, me llamó la atención lo que dijo Leo González en la rueda de prensa, luego de la derrota de Anzoátegui con La Guaira, y dijo, cuando vimos que Rodrigo Febres empató el partido, dije, La Guaira va a salir a buscarlo, justamente porque con ese empate dijo, no, hermano, si le ganamos le sacamos 4 Es puntos. capitalizar Y lo que van a venirnos pasó. con claro. todo, decía Leo González, y eso lo habíamos asumido al planteamiento del partido. Mira, ¿Pasamos a eso? hablando, sí, vamos a hablar justamente del otro juego que hubo ayer en el Olímpico, pero quería finalizar la idea de lo que decías de Giancarlo y ese gran trabajo que viene haciendo junto a su padre, que está en la gerencia. Ayer los vimos luego de ese juego que fue bastante pesado, que fue bastante con tanta exigencia, se quedaron para las 8 de la noche ver este encuentro, ver a sus dos rivales y poder seguir analizando lo que va a ser las fechas que vienen, ¿no? Importante eso. Estaban los dos Giancarlos y Carlos Maldonado, ambos en las gradas viendo el Y juego. Leo González había llegado temprano, el cuerpo técnico para ver este partido Leo, también. a Leo lo acostumbramos siempre a verlo en el Olímpico, independientemente de quién Un juegue. tipo de fútbol, de verdad. Ahí estamos viendo ya las imágenes de La Guaira y Anzoátegui. Buena victoria para La Guaira. En algún momento parece que tenía controlado el partido con el 2-0. Se vino Anzoátegui, como son los equipos de Leo González. Esos equipos, el otro día conversando con Charlie Ortiz, yo le dije, tienes que contarme lo del 4-4, la locura del partido del Mesías. Nosotros no entendíamos qué le pasaba al rival, porque con ese 3-0 encima estaban como dormidos, te decía Charlie Ortiz. Yo le decía a mis compañeros, pana, estos tipos están dormidos, vamos a ir. Había un letargo, y lo decía Leo González también en rueda de prensa, hubo un letargo en ese momento, pero así como hubo un letargo, tiene una capacidad de reacción inmediata, y fue lo que pasó ayer contra La Guaira. Parecía estar dominado, parecía que La Guaira se iba a llevar los 3 puntos, se puso 2-1 y casi empataba el partido Sí, bueno, el la equipo de Leo clara González. esa que tuvo Cristian Santos pudo haber sido lo que cambiara la historia. Que ya la vamos a ver. El primer tiempo terminó sin goles. De hecho, la más clara la tenía al cierre de esa primera mitad Anzoátegui. Exigido, Eduardo Lima vuelve a responder de buena manera. Pero ya en la segunda mitad iba a pegar La Guaira. Uno de los protagonistas habituales, José Ali Mesa, bueno, dos protagonistas habituales, porque Jorge Gutiérrez filtraba la pelota para José Ali Mesa y luego el mismo Jorge Gutiérrez, que ya nos hemos cansado en este ojo, espacio de que hablar de él. Dijo en la entrevista postpartido que está buscando ahora que este sea su último año en Venezuela. Lo hemos dicho acá, ¿Quién ¿no? dijo? Quiere Jorge despegar, Gutiérrez. dices Quiere despegar, Es un sí. producto de exportación. Bueno, de un y jugador al que final, llegó a La Guaira y se potenció muchísimo. Deportivo La Guaira, al terminar dándole un contrato a un jugador extranjero, tiene que venir de la mano con ese pensamiento. Comprar la ficha y Sí, sí. darle Sí un llegó, contrato. mira, el descuento con John James Pacheco. Que anda bastante bien, Pacheco. No, pero me encantó Anzoátegui. Es primera vez que tengo la oportunidad de transmitir un partido del Anzoátegui. Uno lo ve en los partidos que a través del canal de YouTube de la Liga Fútbol, pero es la primera vez que lo veo en la cancha y un equipo muy bien trabajado, es un equipo que conoce, es un 4-4-2 muy Leo González. Que se asocia muy bien en campo contrario. Es uno de los equipos que me parece que establece mejores sociedades en campo contrario. Sí. Juega bien al toque de primera, genera peligro de manera constante. Es difícil dejarlo en cero. Tiene un potencial ofensivo y significativo. Veíamos antes cómo estuvo cerca también Sí. con esa acción de Cristian Cristian Santos, Santos. y ya esto iba a ser lo que liquidaba el partido a favor de La Guaira. Yo estoy con ese error. Claro, si la conseguía no iba Pero a es ser error, consecuencia ¿no? del Claro. riesgo que decidió tomar el Anzoátegui, ¿no? Exactamente. Y fíjate, Leo González en esa rueda de prensa destacaba justo eso, que a él no le molesta el funcionamiento de su equipo, que le parece que su equipo juega bien y que esos goles han llegado justo por errores puntuales, que es lo que, bueno, que él siente que tiene que ajustar. Además, siento que en sus declaraciones ayer lo decía, ¿no? De no conseguir la final, no se siente mal con lo que ha dado su equipo, un equipo que se armó también Su primera Pero, temporada. su primera prácticamente de temporada cero. en primera división, te metes en Jugadores la fase llegaron- final, jugadores apenas que 3 llegaron- derrotas. No, y aparte, juntas 22, 23 jugadores que no estaban compartiendo en un mismo Algunos equipo. llegaron a mitad de temporada, Otros llegaron ya con el torneo prácticamente. arrancado. El balance va a ser obviamente positivo para Nada Anzoátegui. que reprochar a No, Leo no, no, González no, a no. los suyos, de verdad. Bueno, así culminamos la revisión de los partidos. Ya vamos con
las menciones individuales, el 11 ideal, el gol de la fecha y todo lo que nosotros tenemos siempre para ustedes aquí en Modo Fútbol con Hernán Rodríguez hoy como invitado. Ya venimos. Gana un Toyota 0 kilómetros o una de las 10 motos. Este mes aniversario en TriunfoBet puedes hacer historia. Entra ya, regístrate, juega, gana, participa y asegura tu ticket. Bien, vamos a chequear inmediatamente cuál es el 11, los 11 mejores futbolistas, los más destacados en esta segunda fecha de los cuadrangulares de la fase final del torneo Apertura de nuestro fútbol, Juan. Y yo creo, debo estar seguro que el arquero tiene que ser Herrera de Academia Puerto Cabello, ¿no? Estás no en lo estoy correcto. equivocado. Okay. Estás en lo correcto. Vamos a repasarlo a continuación. Este es el 11 ideal de la jornada 2 de la fase final y comenzamos por allí, por la presencia de Eduardo Herrera, con esas buenas intervenciones que le permitieron a Academia Puerto Cabello rescatar el punto en el derbi ante Carabobo. En línea defensiva vamos de derecha a izquierda, Keiber Zúñiga, que tuvo otro partido correcto, ganando bastantes duelos por la banda, con su proyección, salió extenuado Keiber Zúñiga, que bueno, ha sido un descubrimiento allí como lateral derecho en esta versión de Portuguesa 2025. Pipo Vivas y Leo Aponte los centrales, garantía allí en defensa, y Jorge Gutiérrez, que tuvo gol y asistencia en esa victoria de La Guaira, por allí un lunar, sí, porque es suya la mala entrega en el gol de Anzuategui, la mala entrega en la jugada que termina con el gol de John James Pacheco, pero eso no le resta su buena presentación. En la mitad de la cancha, para destacar la presencia de Carlitos Sosa, por supuesto, allí como el gran cerebro de Táchira, de Juan Manuel Requena, que fue el relojito también en el sector medio para el aurinegro, Aitor López, siempre retrasando su posición para ser gestor de juego para Portuguesa, y más adelante hablar de Alexander Granco por un costado, que entró y fue importante para UCB, además ya lo decíamos, primer gol de un jugador de la generación 2008 en nuestra Liga Fútbol, José Ali Mesa, siempre protagonista con La Guaira, el gran artillero en esta versión, en este torneo de Apertura 2025 del Deportivo La Guaira, ya llegó a 6 goles, José Ali con esta diana, y Brian Castillo, el enrachado Brian Castillo, que anotó por tercera jornada consecutiva. Bueno, por tercer partido consecutivo, anda muy entre bien, torneo y Copa José Ali Mesa. Internacional. Sí, está, y es de esos jugadores que cuando se enracha hay que tenerle miedo, ¿no? Sí. Porque consigue, cuando se entiende con el arco, no hay quien lo pare y lo vemos en esa constante. Si habláramos de un MVP de lo que va de campaña, ¿a quién postulas, Hernán? Pero tú dices O sea, en general. todo, en líneas Claro. generales, de todo lo que has visto en los 14 equipos, en la fase regular, ahora en la fase final, ¿qué jugador te Aprieto. atrae? Te puse en aprietos, Qué ¿no? Pero complicación. bastante. O sea, podemos nominar a varios. Sí, Claro. sí, bueno, Sí, puedes está bien. decirlo, ¿Les sí. parece? Creo Seguro. que en el Deportivo Táchira lo que ha hecho, por ejemplo, un Carlos Sosa ha sido importante. Sí. El Pues, resurgir, ¿no? Claro, De Carlos Sosa. me parece importante también señalar, por ejemplo, la solidez que ha tenido Carabobo en su línea defensiva, que podemos mencionar algunos de los protagonistas. Y luego, bueno, no sé qué otro futbolista pudiéramos ahí meter, pero creo que está como bastante parejo el tema. gusta? O usted ve uno claro, A ver, claro, no, claro a mí, ya. por ejemplo, me gusta Jorge Gutiérrez. Te iba a También, decir. claro, Jorge Jorge Gutiérrez, Gutiérrez, La Lo de Guaira. Jorge, lo de Jorge, y ayer él mismo lo destacaba, ese crecimiento en esa entrevista post partido que le pudimos hacer, no sé si lo recuerdas, Carlos, destacaba el crecimiento de estos 3 años que ha sido para él en lo personal
estar en el Deportivo La Guaira, que lo están llevando además a ser titular en su selección. En la selección de Panamá. Y creo que está reflejando eso mismo en el torneo local. De verdad, lo de Jorge Gutiérrez, siempre te lo pregunto, Juan, ¿cuántos 11 ideal tiene Jorge Gutiérrez en este último año, sumando también unos cuantos que tuvo en el 2024? Es un jugador muy completo, un jugador además que juega en una posición que es complicada conseguir jugadores que rindan a lo largo de una carrera, como es ser ese lateral izquierdo. Y no solo en Venezuela, a nivel mundial es difícil conseguir laterales izquierdos. Además, la seriedad y la responsabilidad con la que entiende lo que tiene que hacer y dar tanto en la cancha como fuera de ella, ¿no? Pero lo de La Guaira es tan bueno que yo te podría decir, mira, José Ali Mesa, por supuesto, su goleador, y Keiber Lamadrid. Que también es fundamental en la mitad del campo. Resaltamos estos nombres, pero lo de Perdomo también es tremendo. Es buenísimo. Sí. El desgaste que termina tiene. No puede seguir a los 70 minutos porque está en todos lados. O sea, se funden los partidos. Le da la salida al equipo. Me gusta Pancho Solé. En UCB ha tenido una temporada tremendísima. Francisco Solé. El de siempre, Juan Camilo Zapata. Ya tiene 5 goles, 6 asistencias. ¿Sabes? Hay varios candidatos interesantes. Al final va a marcar la diferencia saber cuál es el campeón por allí. Y hablando de candidatos, vamos a irnos de una vez con el más valioso de la jornada. Y uno que podría meterse en los papeles porque se hace protagonista en las fases finales es este señor, Brian Castillo, que es el más valioso de la jornada 2 de la fase final, el delantero aurinegro, que ya lo decíamos, marca por tercer partido consecutivo 3 goles en cuestión de 9 días. Marcaba el gol de la victoria en la jornada 1 ante Puerto Cabello, el gol que sellaba esa remontada, marcaba luego ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, y ahora marca también el gol de la victoria por la mínima ante Metropolitanos, 88 minutos en cancha, 3 remates al arco, pero es que tenía el arco entre ceja y ceja y eso es fundamental para un delantero. Fueron 3 remates al arco, pero hubo otros 3 remates que fueron bloqueados, otros 2 que se fueron por fuera de los 3 palos, uno que se estrelló en el poste. Fue protagonista absoluto de este partido Brian Castillo, apareciendo siempre para finalizar las jugadas, aparte también con 2 pases de finalización, creo que más que merecido esta distinción. Y qué bueno que aparece Brian Castillo, Hernán, en el momento necesario, porque con el tema de la falta de gol de Lucas Cano, por la lesión de Balsa, si bien Brian Castillo en teoría no es un 9 de área, pero mira cómo rinde, ¿no? Y en qué buen momento aparece este jugador cuando Táchira más lo necesita, ¿no? Y es el que rescata a Táchira de esa poca producción goleadora. Es decir, él es el que logra capitalizar y por eso sus goles se convierten tan importantes para el Deportivo Táchira y que lo tiene hoy nada más y nada menos que en la pole position para meterse a la próxima fase de la apertura. Y definitivamente no le pega la presión porque ya en la fase final de la temporada 2023, que se jugó con torneo largo, aparecía marcando 3 goles en esa fase final. En la fase final del torneo clausura 2024, cuando Táchira accede a la final, marca otro par de goles. Marcó en la Supercopa de Venezuela. Ahora en esta fase final. Claro, en los partidos decisivos se hace protagonista, por eso decía, cuidado, y Brian Castillo se colea entre esos candidatos a más valioso del semestre si mantiene esta línea. No, y también lo que pasa con el Deportivo Táchira, ¿no? Claro. A mí sí me parece que es el más 9 de los 3 incluso que tiene Táchira. ¿Te parece? Al menos en este momento. Más 9 que Balsa y más 9 incluso que el Lucas Cano que hemos visto nosotros. Ojo. No, porque el que vimos nosotros se adaptó, ¿no? Claro, se adaptó, por eso digo, esa versión adaptada de Lucas Cano que se tira a veces hacia la banda derecha. Creo que Brian Castillo, los 3, es el que me parece más 9. Y hablando de 9, vamos a ver quién fue el autor del gol de la fecha. Y nos vamos a ir justamente a San Cristóbal. Lindo, viene Táchira, Roberto por fuera, pasó, viene Sosa en el área para el primero. Brian, un golazo. Maltempolar, energía natural y full sabor. Le bastaron 20 minutos al equipo del Flaco para abrir el marcador. Brian Castillo sacó la espada y mató el primero.
Y es en San Cristóbal donde aparece una jugada colectiva, bien elaborada, el traslado de Sosa, como siempre cayendo por la banda, entregando para Cova, de vuelta al futbolista camisa número 10 de Táchira, centro al área y aparece como killer del área, como bien dice Juan, el que le parece más 9 de todos estos, Brian Castillo, para poner el 1-0 definitivo en esa victoria contra Metropolitanos. Un jugadón en lo colectivo, hasta 2 paredes hace Sosa por el costado derecho, generando esas sociedades con su movilidad, luego como le gana la posición al marcador para terminar dando ese pase atrás y que Brian Castillo pudo aprovechar de buena forma. De verdad un gran gol por cómo se gestó esta jugada y a la postre por lo que significa también, porque fue la diferencia en ese partido ante Metropolitanos. A ver, nos vamos a ver la jugada segura de este partido. Uno que es constante también. Hablábamos de Jorge Gutiérrez en los 11 y el que vamos a ver ahorita, ¿cuántas veces lo hemos visto en la jugada? Claro, además como venía, pues por la dinámica de la jugada es bien difícil, además abajo, sacarla justo abajo, así que... Es eso, Hernán, claro. Cómo reacciona y sobre todo cuando viene, te viene un jugador de espaldas que no sabes hacia dónde te va a rematar. Un desvío de cabeza y la reacción inmediata. Bueno, para que lo disfrute, la jugada segura, cortesía de Juega en Línea. Tan, 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 tan. De nuevo, la metía Antilef, arriba para Arenas. La respuesta inmediata de Eduardo Lima. Enviando la pelota al tiro de esquina. ¿Para dónde Eduardo Lima? Jugada segura, ¿eh? Hay tiro de esquina de Pepsi. Atrévete a más. Hablábamos que le estaba faltando ese mordiente en el ataque y qué buena, cómo pica el espacio Arenas, cómo se gira, mete el cabezazo y prodigiosa la tapada de Eduardo Lima. Repite Eduardo Lima. Entonces, con la jugada segura, gran intervención del arquero de La Guaira. Y fíjate lo que hablábamos, es tan bueno el momento de La Guaira que cuando tratas de buscar esas individualidades que resalten por encima del colectivo, te das cuenta, es que todos andan bien. Y que han respondido en el momento duro. Pues, Lima comenzó el campeonato y no era el titular de La Guaira, hay que decirlo, ¿no? Lima aprovechó un momento en el que Schiavone tuvo una lesión, también tuvo una pequeña enfermedad y no entregó más nunca la titularidad. Fíjate, ayer hablábamos, ya para terminar el tema de Deportivo La Guaira, le consultábamos a Juan Domingo sobre el grupo, más allá de lo futbolístico, porque las redes sociales nos dan un poco de señales siempre de cómo está un grupo, ¿no? Y vemos que los muchachos del Deportivo La Guaira se van un día libre y se van a la playa juntos, los vemos en días libres que se reúnen. Ahí es cierto que están jugando un fútbol espectacular. La camaradería va más allá del camerino. Pero la importancia también de eso, ¿no? De hacer grupo y de entenderse, más allá de nombres, de talento, del momento futbolístico, esto también es clave. Y yo creo que cuando un jugador lo entiende, todo puede cambiar. Porque el grupo, tú puedes tener la mejor plantilla del planeta Tierra, pero si no hay entendimiento entre los jugadores, poco te va a servir tener eso. Al principio, bueno, hacen su trabajo, pero llega un punto donde estás todos los días viendo a una persona, compartiendo con una persona, y hay fricción, en algún momento eso te va a explotar dentro de la cancha también. No, sin duda esa unión del grupo suma mucho. Y hemos visto equipos que se han hecho muy fuertes a partir de eso. Creo que el mismo Portugués es un buen ejemplo de cómo la comunión de ese grupo de jugadores ha podido ser fundamental para que esté donde esté en este momento protagonizando cuando realmente no estaba en los papeles quizás para nadie la presencia del rojinegro en una fase final. Y bueno, ahora ya repasado todo lo que nos dejó la jornada 2 de la fase final de nuestra Liga Banco de Venezuela, vámonos con la jornada 7, el cierre de la primera vuelta de la Liga FUTB 2. Repasemos a continuación entonces los resultados del grupo Centro Oriental con la victoria de Dynamo, que retoma el liderato, goles de Cookie Martins de penal y nuevamente Roberto Sarli agitando las redes. Joaquín Zapacosta había marcado el empate provisional de Angostura, lleva 3 goles en el torneo, si la memoria no me falla, Angostura, todos de Zapacosta. Empate 1-1 entre Bolívar y Deportivo Miranda, Carlos Alemán nuevamente agitando las redes, ya el 5º gol para el experimentadísimo Carlos Alemán, y Derwin
Derwinson Vargas era quien había abierto la cuenta para Deportivo Miranda, el carrilero derecho del equipo de Andrea Fabri. Goleada 0-4 de Club Sport Marítimo, necesitaba un resultado así Marítimo, tiene la pegada con hombres como John Escobar, José Castillo, Joao Inestrosa y Robin Ramos. Inestrosa creo que ya con su cuarto gol, Escobar con el segundo, Castillo también con el segundo, Ramos creo que también es el segundo que marca. Es un equipo con un potencial ofensivo muy importante y que lo que ha necesitado, lo que viene necesitando. ¿Tú sabes de dónde es Robin Ramos? ¿De dónde? ¿Sabes cuando uno va llegando a Tucacas? Que dice Boca de Aroa, que es la entrada a Tucacas. Ajá. ¿Tú qué te la pasabas ahí? Sí. ¿O te la pasas? Todavía no lo sé. No, bueno, ¿en qué momento? ¿Con qué tiempo? Robin Ramos es de Boca de Aroa. Ahí Es que esa mira, entradita a Tucacas. Tú sabes, este me gusta. Tú sabes que en Tucacas como tal, en el pueblo, hay una academia de fútbol muy, muy grande y tiene muchísimos niños que empiezan allí. Tal vez a veces no hablamos mucho de esas cosas, pero es importante también destacar esto, ¿no? Que en el interior del país, en pueblos como Tucacas, hay academias hoy en día que están formando posiblemente algún futuro vino tinto, ¿por qué no, no? Bueno, cualquier lugar del país, claro que sí. ¿Cómo quedó Aragua, Coqui? 2-0 consiguió la victoria el Aragua. Nuevamente Alexander Rondón, quien se está convirtiendo en el goleador, ¿no, Juan? Sí. De este Aragua, y Jesús Sánchez. Creo que ya es la tercera fecha consecutiva que marca Alexander Rondón ¿Sí? Maneiro, el hijo de Pequeño. Empate sin Uno goles. de ellos. Sí, uno de ellos. El otro está con el Caracas Fútbol Club, también marcó un gol importante. A ver, vamos a detenernos aquí. Empate sin goles entre Trujillanos y Puerto Cabello. Trujillanos quedó con 10 hombres, Sí. sufrió una expulsión temprano en el partido. Aquí debutó en el arco de Trujillanos un nombre, a ver si le suena, Osnel García. El hijo del Chingo, claro. Osnel García Jr. Entonces, defendiendo el arco de Trujillanos, el equipo donde su papá, yo creo que podemos ponerle la etiqueta de gloria. La mejor época de Osnel García. Osnel García fue en Trujillano, sin Bueno, duda. entonces ahora su adorado, hijo, idolatrado. El mejor arquero de todos los tiempos de Trujillano es Osnel ahí. su hijo debutando allí en ese arco con 0. También destacar que en Puerto Cabello, arquero 2008. Y también sacando el 0 en este partido. Y vámonos con el empate, 1-1 entre Titanes y Héroes, goles de Rodrigo Godoy para poner el empate por Titanes y José Daniel Vargas, que de nuevo agitaba las redes para Héroes de Falcón. Ya cerrando este repaso ahora del grupo centro-occidental, Real Frontera se impuso 2-1, se reencontró con la victoria. Franco Provenzano, que viene de Táchira, llega desde Táchira este semestre para el equipo, agitó las redes. Carlos Espinosa, la sombra, ponía la paridad por el Vigía y Joandri Hidalgo, ya en el tiempo agregado, sentenciaba la victoria de lleva Real 2 goles Frontera. Espinosa, ¿no? Con el Vigía, creo. Lleva 3. 3 goles. Sí. La sombra Espinosa. El Vigía, que es un equipo cuando juega de local y otro muy diferente cuando sale como visitante. Y ahora vamos a hablar del líder del grupo centro-occidental, que es Barquisimeto. Desplaza allí en la cima de la tabla a Trujillanos con esta goleada 0-3, tantos de Daniel Franco, Ángel Flores y Santiago Maldonado. Ángel Flores con gol y Otro más, asistencia. ¿no? Ángel Flores. Sigue marcando diferencia este chamo en la Liga Fútbol 2. ¿Cuándo lo año vamos a ver en 2005. primera, Ángel Flores? Mira, yo creo que en cualquier momento. Ya Pero anda fue, bien, ¿no? Sí, ya fue una de las revelaciones la temporada pasada en la Liga Fútbol 2. Ahora, todavía con 19 años, siendo el protagonista del buen momento de Barquisimeto, que es líder, un equipo que, si bien tiene nuevos inversores, llegaron algunos refuerzos, pero su base sigue siendo jugadores muy jóvenes. Veíamos que marcaron, los 3 jugadores que marcaron son 2 años 2005 y 1 año 2004. Un equipo muy joven. Sí, sigue teniendo ese protagonismo de los chamos. Entonces, líderes en el oriente, Dynamo Puerto, en occidente, Barquisimeto Sport Club. A ver, Hernán, vienen los compromisos internacionales de los equipos venezolanos y Caracas tiene que ir a enfrentar a Atlético Mineiro en Belo Horizonte. Eso será el jueves a las 8:30. Luego de esa dolorosa derrota ante Cienciano, ¿cómo está el panorama de Caracas en ese ¿Sabes grupo? qué? Bueno, el contexto era por demás favorable para el Caracas en ese partido frente a Cienciano, porque a primera hora Deportes Iquique logró vencer, sacarle nada más y nada menos una victoria muy importante que los revivió, porque Iquique vuelve a agarrar vida dentro de ese grupo por la Conmebol Sudamericana, luego de vencer a Atlético Mineiro, un Atlético Mineiro que en la teoría, en el papel, lucía invencible, lucía como el equipo que incluso se iba a llevar todos los puntos posibles y no
es más vulnerable de lo que muchos imaginamos. Entonces, Caracas ese día no pudo frente a Cienciano, termina perdiendo ese partido y ahora es vital que el Caracas al menos sume en esa visita en Belo Horizonte para entender que en el cierre de su agenda de partidos, que será como local contra Deportes Iquique, ahí es donde termine ganando los 3 puntos. Sí. No solamente esa... O sea, sirve un empate en Belo Horizonte, sí, ¿verdad? Y darle una victoria para poner las cosas en orden, pero al menos un empate en Belo empate Horizonte no es mal resultado. Es importante. Yo te digo, ya no solamente ese resultado de Deportes Iquique, esa victoria ante Atlético Mineiro, sino el mismo resultado que saca Caracas como local frente al equipo brasileño y lo que fue el desarrollo de ese partido, te hace ver de que no estamos hablando Mineiro de nada descabellado. No ha podido ganar de visitante en ninguno de los partidos. No lo pudo hacer contra Cienciano, no lo pudo hacer contra Caracas y no lo pudo hacer contra Deportes Iquique. Ese punto no es descabellado, a pensarlo. Vamos, bueno, vamos. Y la Libertadores. cartelera completa de los equipos venezolanos. El día martes, Carabobo estará visitando a la Universidad de Chile. Esto será a las 7:30 de la noche. Táchira, por su parte, el mismo martes a las 6 de la tarde recibe a Central Córdoba. En Conmebol Sudamericana, como ya les decíamos, Caracas estará visitando a Atlético Mineiro el jueves a las 8:30 y el martes también a las 8:30 Puerto Cabello recibe a Melgar en Valencia. Y hay que detenernos también en ese partido porque es trascendental para Puerto Cabello sumar los 3 puntos. Sobre todo que va a jugar en casa. Correcto. Luego de la victoria ante Vasco da Gama, esa sonora victoria goleada 4-1 y una goleada con autoridad bien trabajada, necesita volver a sumar de a 3 frente a Melgar para llegar a 7 puntos y tener opciones en esa jornada de cierre del Grupo G. Y por Vamos supuesto, a chequear justo cómo, Coquito, se van a jugar los partidos de la tercera fecha de la fase final del torneo Apertura. el día viernes 16 de mayo a las 6 de la tarde en el Olímpico del UCB La Guaira. Y el mismo día viernes, pero a las 8:30 en el José Antonio Páez, Portuguesa recibe a Anzoátegui. Mientras que el cuadrangular B se va a jugar el día sábado. En Pueblo Nuevo, Táchira recibirá a Carabobo a las 5 de la tarde. Y Metropolitanos en el Olímpico del UCB a las 7:30 recibe a Academia Puerto Cabello. Esto va a ser la jornada 3 de esta liguilla de la fase final del torneo Apertura 2025 de nuestra Liga Fútbol. Yo no quiero despedirnos, muchachos. Las chicas del Sub-17, Sí. las dirigidas por Dayana Frías, terminan fuera del Sudamericano en un Quíntuple empate. Jamás vi algo así. Increíble, Yo increíble, nunca vi algo así. Increíble. Obviamente empiezan a hablar, Dayana Frías, ¿cuánto tiempo tiene trabajando? El 19 de febrero fue anunciada, Un par de meses. Un pudo par de estar al meses. frente anunciada como del- nueva técnica de la selección sub-17. Un par de meses nada más. Y además, viéndolo en este contexto de lo que ocurrió en el grupo, creo que hay que pensar en todo el proceso que va a hacer. Dayana Frías, además, creo que está súper bien posicionada para poder conseguir esto. Fue jugadora en su momento, ya ha sido campeona en nuestra Liga Fútbol Femenina y creo que lo que vimos, tú lo transmitiste Sí. También, Carlos, lo Un que equipo vimos de que- estas chamas que va a tiene. crecer Yo mucho, que hay también que creo que va a seguirle crecer. los pasos. Y quiero mandarle un mensaje a Dayana y a todas esas chicas, porque además algunas son todavía unas niñas que a veces es difícil, ¿no? Para cualquier deportista es difícil quedar eliminado, pero cuando son niños es más difícil todavía. Creo que tienen muchísimo potencial y de verdad, al menos si me preguntan a mí, confío en el trabajo que pueda hacer Seguir con el Dayana Frías. proceso. Tanto potencial que Chirinos y Ailín Herrera están convocadas en la absoluta. Claro, Ya jugaron. ya jugaron. En el caso de Melanie Chirinos. Melanie ya jugó. Chirinos ya jugó. La que se incorpora es Ailín Herrera, que Sí, sería su primera llamada. vimos a Ricardo Belli, estaba presente en el Suramericano Sub-17, ya a Chirinos la había visto en un módulo de Dayana, por eso había recibido ese llamado en esos amistosos que se jugaron en el Senare en Margarita. Entonces creo que hay que ver ese big picture, como se dice, de lo que está haciendo todo este nuevo cuerpo técnico en cada una de las categorías, ya de mano a lo que será entonces esa Copa América, ¿no? Que se jugará en julio. Que va a ser importante, ¿no? En Ecuador. Ahorita vienen dos amistosos más. Y recordar que ya no es clasificatorio para el Mundial, sino hay eliminatorias al Correcto. Mundial, sino la Copa América es un torneo Y comienza este año. aparte. También sí. en septiembre. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por No, gracias a acompañarnos ustedes. hoy. Esta es tu casa, ¿eh? Mira, gracias a ustedes. Hay algo que sí me gustaría en pro del fútbol venezolano, y es que en las últimas jornadas hemos visto
justamente muchas peleas entre jugadores, entrenadores, y yo creo que esto tiene que invitar a un acto de reflexión por parte de entrenadores y jugadores. Hemos visto entrenadores que incluso discuten o hasta pelean con los jugadores de otro equipo. Esto no se había visto en tantos años y yo creo que es algo que tenemos que mejorar, que tenemos que madurar y que tenemos que evidentemente tomar en cuenta en función de la evolución del fútbol venezolano, de hacer un proceso de reflexión en la que, bueno, no podemos caer en esto porque es importante incluso para el mensaje que le estamos dando al público, al chamo que está llegando al estadio o al niño que se quiere y para la gente que involucrar queremos con el captar. fútbol. Claro, entonces yo creo que eso es importante decirlo, recalcarlo, porque ha venido pasando con cierta frecuencia y evidentemente es algo a lo que hay que mandar un mensaje de reflexión por parte de los propios actores. Es un mensaje importantísimo el que comparte Hernán, porque es una responsabilidad que tienen que asumir los protagonistas. Los protagonistas son los que están en la cancha, jugadores, cuerpos técnicos. Así no es que van a ganar un partido, así no es que van a marcar una diferencia, y así no es que quieren que se les conozca. Ni lo podemos naturalizar. Correcto. Se hizo un trabajo muy importante de años para erradicar la violencia en las tribunas. Y se logró erradicar esa violencia en las tribunas para que el espectáculo sea un espectáculo familiar, un espectáculo abierto para que vayan los niños, para que se vaya a un sano disfrutar, a un sano compartir. Entonces no se puede perder todo ese trabajo que se hizo porque ahora los encontronazos, las escaramuzas sean allí, dentro de la cancha o en sus inmediaciones. De hecho, ya lo compartíamos en las transmisiones del fin de semana, tanto la Comisión Disciplinaria de la Liga Fútbol como el Consejo Honor o con el aval del Consejo Honor de la Federación Venezolana de Fútbol están tomando medidas serias, medidas hasta drásticas, podríamos decir, en cuanto a los castigos, las sanciones, para evitar que estos hechos se repitan. Ya hemos visto sanciones fuertes a distintos equipos que han participado, que han tenido estas grescas. Entonces, bueno, ahora el llamado es, porque sabemos que suelen también ver, que ven este espacio a los jugadores, al cuerpo a los distintos integrantes de los cuerpos técnicos, a que tengan presente eso, que es una responsabilidad también evitar estos sucesos, porque como lo decía Carlos, lo que termina es ahuyentando al aficionado, y queremos todo lo contrario, estamos trabajando por ese color en las tribunas, así que bueno. No, y que afortunadamente este fin de semana estuvo tranquila la cosa. Sí. No, y que luego vas al concierto internacional y este tipo de situaciones te puede incluso complicar en tus aspiraciones, que ya de por sí es duro competir contra los equipos de afuera por las características o las variables que tú quieras meter, pero bueno, justamente este tipo de actuaciones te pueden jugar en contra. Mira, tú sabes que nos faltó mencionar algo. A ver. Ya Yana seguro nos está viendo con mala cara, pero lo de Manuel Zulbarán. Su primer gol con La Guaira, pero yo destacaba ayer en su entrevista y se lo preguntaba, tuvo una falta que... Rozó la roja. Sí, que estuvo allí, no es primera vez que comete una falta de este estilo Manuel, en el Caracas ya le había ocurrido, pero me gustó la madurez de ir al terminar el encuentro a conversar con Valenzuela y consultarle sobre esa llegada que él tuvo, ¿no? Y estuvieron un rato hablando, Jesús Valenzuela le explicó, le señaló ciertos puntos, y creo que esto es importante para el crecimiento de los jugadores también, entender que cuando se equivocan, que te puedes equivocar, buscar también esa ayuda, ¿no? Y preguntar. Eso me llamó muchísimo la atención. Sabemos que es un jugador que a veces cuando está en la cancha se le va un poco de las manos, ¿no? Este tipo de situaciones, pero ahora entiende, mira, ya va, tengo que regular, déjame hablar con el que me puede explicar bien hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer. Quería destacar eso porque además su emoción con el gol, que prácticamente no habló, no, estaba muy feliz, entendiendo, bueno, todo el contexto, sale del Caracas, llega a este equipo donde tampoco ha tenido tantas oportunidades. No ha tenido muchas oportunidades. Y consigue ese gol, quería destacarlo, muchachos, disculpe que los interrumpí. No, para nada, por supuesto, es válido. Muchachos, muchísimas gracias, Hernán, gracias por a estar ustedes, aquí con muchachos. nosotros. Juan, como siempre, invitar a la gente a los estadios, a los partidos también internacionales. Táchira, por ejemplo, juega como local. Puerto Cabello también. Puerto Cabello también juega como local, a que la gente también vaya a acompañar a los equipos en el escenario internacional y en nuestro torneo que se juega viernes y sábado, la tercera fecha. Y el domingo nos vamos a Maracay a ver ¿Tú Liga quieres ir a Fútbol ver 2. con quién juega el Aragua?
Miranda, Aragua Miranda. Ah, mira, Miranda Aragua, de aquí dolientes de ambos equipos. Bueno, vamos a ver si vamos el domingo. Gracias, muchachos. Esto es Modo Fútbol. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen,